Buenas tardes. Bueno, hoy damos la cuarta clase. En realidad es una quinta, se desdobló la tercera en dos. Hoy vamos a hablar de asociación y rotación de los cultivos. Nosotros, si ustedes se acuerdan, en la primera clase, cuando hablábamos de huerta orgánica, hablamos de estos conceptos o principios elementales de toda huerta orgánica. O sea, hoy vamos a ver el por qué, en qué consiste, por qué realmente lo hacemos. Básicamente, estos principios nos permiten mantener la huerta de manera natural, sin uso de agroquímicos, de fertilizantes, de fungicidas. Bueno, vamos a empezar con la asociación. ¿Qué es la asociación? ¿En qué consiste? Consiste en el cultivo conjunto o la plantación conjunta de diferentes variedades con la intención de promover y optimizar la captación de los nutrientes, controlar las plagas e incentivar la polinización. Esto conlleva a que tengamos la mejor producción posible, lleva a que tengamos alimentos saludables y conlleva a una alimentación saludable. Yo ahora le voy a dar tres maneras de asociar, que no por el orden que se las dé es la importancia. Tienen, digamos, diferentes motivos esa asociación. Primero le voy a hablar de lo que significa la utilización más provechosa del terreno. No nos olvidemos que nosotros estamos trabajando o hablando de una huerta de 100 metros cuadrados, que ya es una huerta que tiene su importancia, pero también hablamos de hacer cajones o de hacer un lugar destinado del jardín que tengamos en casa, inclusive macetas. Entonces el lugar a usar hay que aprovecharlo de la mejor manera posible. Entonces vamos a hablar de ese uso intensivo, que por un lado es obtener la mejor producción y por otro lado que sea lo menor trabajosa posible. Y con respecto a esto, al usar en forma intensiva el suelo, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando poco lugar al desarrollo de malezas. Eso conlleva a que el trabajo con las malezas sea menor o sea más fácil. Ahora, con respecto a la productividad, nosotros podemos asociar cultivos que sean de diferentes ciclos. ¿A qué hago referencia a esto? Hay variedades que son llamadas comúnmente ciclo corto o rápido. ¿Por qué? Porque desde el momento que la semilla se la siembra, se germina y comienza a crecer la planta hasta que está lista para su cosecha, podemos hablar de, por ejemplo, 60 días en una lechuga y podemos hablar de 6 meses en una cebolla, 4 meses a 6 meses en un repollo. Entonces, basándonos en ese ciclo corto o largo, es que vamos a combinar en un mismo tablón o cantero 2 o 3 variedades diferentes. Ahora, Lucas, le vamos a mostrar en la huerta. Bueno, por ejemplo, acá le muestro, tenemos sembradas lechugas en estas dos filas y en esa tercera fila y cuarta tenemos sembradas remolachas. Como le dije, la lechuga es un cultivo rápido y la remolacha es un cultivo de rango medio a largo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? Que cuando la lechuga crezca y ocupe ya en su edad adulta en el transcurso de 45 a 60 días, esta fila se junte con esta, tape la luz y desfavorezca las condiciones para que crezca la maleza. A la vez,
la remolacha, al ser una variedad de raíz, no compite con la lechuga, que es una variedad de hoja. Después le voy a comentar que las plantas asociadas no compiten en cuanto a la captación de nutrientes. Vamos a pasar a otro tablón donde les voy a mostrar otro tipo de asociación. En este tablón tenemos acelgas asociadas con remolacha. Nuevamente una variedad de hoja con una variedad de raíz. Las variedades de hoja son variedades que tienen raíces muy superficiales y al ser superficiales lo que buscan de los sustratos es nitrógeno. En cambio las variedades de raíz como la zanahoria, las remolachas y otras tantas más que sean de raíz necesitan primero más espacio, sustratos más profundos, porque sus raíces están a 15, 20 centímetros y lo que buscan es potasio. Ahí les estoy demostrando que captan diferentes nutrientes, entonces no compiten y se colaboran. ¿En qué sentido? Acá tratar de cubrir la superficie del tablón para tratar primero de obtener la mejor cantidad de producto, de mercadería, y evitar que le demos lugar a que crezca la maleza. Otra manera de favorecer, digamos, el uso intensificado o intensivo del suelo es asociar o combinar variedades que le llamamos verticales con otras horizontales. Yo acá le voy a hacer un dibujo en la pizarra porque en este momento no tenemos ese tipo de asociación en la huerta. Se trata de asociar, por ejemplo, un puerro y sembrarlo a 40 centímetros, y el puerro tiene la característica que le llamamos un cultivo vertical porque tiende a ir hacia arriba. Entonces podemos hacer filas de puerro a 40 por 30 o 40 por 40 y en el medio poner una rúcula o una lechuga, que son cultivos que son horizontales. Entonces la idea es de cubrir toda la zona esa, evitando espacios muertos de sustrato para casualmente que no se den las malezas o la maleza que se dé no sea algo vigoroso. Estas dos maneras de asociar están relacionadas a la productividad. Ahora le voy a mostrar en la huerta otra manera de asociar donde nos estamos protegiendo de las plagas. La idea acá no es la producción, sino la protección natural. Como dije, hay especies que se plantan en el mismo momento con la intención de que combinadas se colaboren. Es el caso del cantero que tenemos allá atrás, Lucas, donde nosotros vamos a ver variedades que son atrayentes o repelentes de insectos. Esto de asociar el cultivo con plantas repelentes o atrayentes, que generalmente se las llaman de compañía, se lo hace con intenciones de que no se propaguen las plagas, evitar enfermedades. Y por ejemplo le puedo citar como ejemplo de atrayentes. En los huertos lo que se hace es sembrar setos de lavanda, por ejemplo, que por el perfume, por la flor, son atraídos ciertos pájaros, colibríes, abejas, mariquitas. Estos insectos nosotros los conocemos como insectos beneficiosos. ¿Por qué? Porque que estén en la huerta nos ayudan a controlar las plagas, porque a la vez
de ayudarnos con la polinización, son predadores de larvas. A la vez, por ejemplo, y ahora sí, Luca, vamos al cajón aquel, acá nosotros tenemos caléndulas. La caléndula es una planta con flor llamativa, que lo que hace es captar la atención de las abejas, también por su olor. Entonces se acercan acá, estos son caléndulas, acá hay todavía algunas que han quedado en flor, más en primavera y en verano sobre todo se acercan mariquitas y se acercan abejas, y al estar acá nos ayudan o nos colaboran a que si existen pulgones o mosca blanca son predadores, a la vez que no les gusta el perfume ya sea del follaje o de la misma flor, entonces los repelen. Esa es la idea de mostrarles este espacio del cantero. Como dije, estas asociaciones están vinculadas no a la producción sino a la protección, entonces entre ellas se colaboran. Acá por ejemplo tenemos de raíz, de hoja, podríamos decirle aromáticas, para tal sentido. Entonces, un poco como rebobinando esta asociación a los fines de la protección del cultivo, dijimos que tenemos repelentes que ya sea por el aroma hacen que ciertas plagas como los pulgones, las moscas blancas, no vengan a nuestros cultivos. Y a la vez hay algunas que son de las dos, repelentes y atrayentes. Por ejemplo, un caso es plantar a la vuelta del tablón hinojos o claveles. ¿Qué particularidad tiene ese cultivo? Proteger que es nuestra producción. Resulta ser de que los claveles atraen por el color y el aroma a ciertos insectos beneficiosos. Inclusive podemos poner algunos setos acá de lavanda que puedan servir de hospedaje a esos insectos para tenerlos siempre en la huerta. Y a la vez, tanto el hinojo como los claveles repelen otras plagas, o sea que atraen a beneficiosos y repelen a plagas que no queremos tener en la huerta, sobre todo los ácaros, los pulgones, que son difíciles de combatir. Eso sería, digamos, una idea de asociación con respecto a evitar la propagación de la plaga. Por último, les voy a hablar de la asociación que está vinculada con las estaciones, o sea, con el calendario. Y así vamos a hablar de cultivos asociados de otoño-invierno y cultivos asociados de primavera-verano. Bueno, en otoño-invierno, en la mayoría de los huertos lo que se busca no es producción, porque las mayores producciones las obtenemos en primavera-verano, sea el cultivo que sea. Asociar cultivos de invierno lo que hace es beneficiar, digamos, o lo que pretendemos es beneficiar al suelo. Lo que queremos es devolverle nutrientes, materia orgánica al suelo. Otro tipo de asociación que está relacionada con las estaciones del año, o sea, con el calendario. Y entonces estamos refiriéndonos a cultivos asociados de otoño-invierno o cultivos asociados de primavera-verano. Este tipo de asociación lo que promueve no es la productividad, sino el control de plagas. Resulta de que en invierno
ningún tipo de cultivo se da como en primavera a verano, a no ser que sea muy específico de la temporada. Pero en general no se obtienen producciones, por ejemplo, de lechugas de invierno como se las obtienen con variedades de verano. Entonces lo que buscamos acá es devolverle al suelo nutrientes, incorporarle materia orgánica. Una manera de hacerlo de forma natural es haciendo mezclas que obtenemos de tierra abonada de nuestros aboneros, que si se acuerdan en la primera clase también nos referimos a ellos. Entonces en el momento de cambiar los cultivos se hace una preparación incorporando este tipo de compost. Y otra manera es con la siembra asociada, que es la que yo le voy a mencionar un tipo ahora. Resulta de que en invierno podemos sembrar en un tablón legumbres. Por ejemplo, sembramos una fila de arvejas o de habas a filas intermedias, o sea, dejamos dos filas acá o una. La idea es lograr un espacio que nosotros podamos hacer tipo un canal, un canalcito. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es de ir preparando materia orgánica que se va a descomponer y se va a incorporar directamente a la tierra de donde se nutre este cultivo. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a ir incorporando durante el transcurso o el ciclo que tiene de desarrollo las habas o las arvejas, materia orgánica, por ejemplo, restos de vegetales de la misma huerta, malezas frescas, entre capas con tierra, o sea, una capa de maleza, una capa de hojarasca, una capa de tierra, una capa de restos de algún vegetal. Esto, en el transcurso de 4 o 5 meses, se va a ir incorporando a la tierra, brindándole materia orgánica. Y este cultivo que se hace acá de legumbres, se hace con la intención de que cuando empiecen a florecer, se la pica dentro del mismo tablón, con la intención de que después que se la pique se le incorpore al abonero existente. Esto, ¿cuál es el resultado? Bueno, evidentemente rejuvenecer a la tierra. Esto lo hacemos en canteros donde notamos que después de un control del suelo, de los sustratos, vemos que son sustratos que han sido empobrecidos por los cultivos. Entonces decidimos hacer en invierno este tipo de trabajo. ¿Esto para qué es? Para que una vez que picamos las flores de las habas o de las arvejas y las introducimos, obtengamos un sustrato saneado, listo ¿para qué? Para el cultivo venidero. Esa es la intención, que tengamos un suelo óptimo para el cultivo de la estación siguiente. Y bueno, por último nos queda la rotación, que la rotación no es otra cosa de que cambiar los cultivos que venimos haciendo de parcela. Por ejemplo, acá yo dibujé dentro de un tablón 3 parcelas. Si en la parcela 1 teníamos lechuga, que es una variedad de hoja, para la próxima temporada la podríamos hacer en la 3. Y si en la 3 pusimos alguna variedad de raíz, como por ejemplo zanahoria, la podríamos traer a la parcela número 1. Como dijimos, no compiten, se colaboran, una obtiene superficialmente
como el caso de las lechugas, que son especies de hoja, como que le llamamos, obtienen nitrógeno y estas buscan potasio. O sea que la rotación es lograr de manera natural, con este esquema, proteger a los suelos, evitar que los suelos se cansen, como vulgarmente le llamamos, mantenerlos en condiciones óptimas y saludables para obtener vegetales saludables y la mejor producción. Esto de la rotación, ¿qué hace? Corta o trata de cortar la propagación de plagas cuando nosotros usamos dentro de una misma parcela o subparcelas el mismo cultivo una y otra vez. Entonces, al rotarla cortamos esa propagación de enfermedades. A continuación le vamos a poner un cuadro de asociaciones más comunes, o sea, son las combinaciones más utilizadas en un huerto. Una vez que aparezca la imagen, ustedes le pueden dar pausa al video, cosas que puedan hacer una lectura cómoda del mismo. Bueno, acá termina lo que hace a asociación y rotación. Espero haber sido claro y que les haya servido. La próxima y última clase va a ser práctica, como dijimos, un sábado. Por lo menos necesitamos 2 horas para venir acá a poner en práctica los conocimientos y llevar a cabo un poco de todo este proceso que vinimos estudiando. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.